Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos en el último capítulo de este podcast de CNN, El Chapo, dos rostros de un capo. Lo que algunos llamaron el juicio del siglo se acercaba a su final, y el jurado entraría en la parte más difícil, las deliberaciones. Cuando pensamos que no habría más revelaciones, esta historia nos sorprendió. Algo quedó claro: nadie se libra de la justicia, y lo que mal empieza, peor acaba. Keegan Hamilton, periodista de Vice News, cubrió el juicio de Guzmán. Todo estaba listo para que el jurado decidiera, y ese fin de semana la Corte publicó algunos documentos que habían sido presentados mucho antes del juicio. Lo que contenían estos papeles era espeluznante. Y algunos documentos que surgieron incluían acusaciones de que el Chapo pagaba por prostitutas infantiles que le llevaban a su escondite en las montañas. Esto lo dijo a la fiscalía Alex Cifuentes, uno de los testigos en el juicio. Según él, Guzmán pagaba hasta $5,000 por menores de 13 años, a quienes además drogaba con la ayuda de Cifuentes. Ambas partes habían pactado que esa información no debía llegar al jurado, pero cuando esos documentos surgieron, todos los medios de comunicación del mundo lo reportaron. Este señalamiento no formó parte de los cargos por los que Guzmán fue juzgado. Sus abogados calificaron estas declaraciones de lujuriosas y carentes de corroboración. Y de nuevo, el juez llamó a los miembros del jurado, habló con ellos en privado y recibió garantías de que nadie hubiera visto algo. María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York. Bueno, después de esa conversación, el juez Brian Cogan decidió que el proceso podía continuar y que el jurado no había sido expuesto a estos informes de prensa. La deliberación comenzó. En la hoja del veredicto, los miembros del jurado tuvieron que ir marcando culpable o no culpable. Las deliberaciones fueron a puerta cerrada. Nadie supo lo que ahí se dijo. Ha transcurrido el tercer día de deliberaciones. Han terminado esta jornada sin un veredicto nuevamente y por el contrario con más preguntas. Alguna gente decía, ¿y si el Chapo es liberado? Pero en una helada mañana de febrero, finalmente llegó la decisión. El jurado que ha estudiado el caso de contra Joaquín El Chapo Guzmán lo ha encontrado culpable. En todos y cada uno de los 10 cargos. Mariel Colón, abogada de Joaquín Guzmán. Y fue el señor Guzmán el que nos dijo, ánimo chicos, tranquilo, vamos ahora para la apelación. Para Emma Coronel fue una derrota. Aún así, no se dejó caer. Creo que en algún momento alguien le intentó de dar una servilleta, pero ella no estaba llorando y dijo que nadie se ha muerto. Uram Dillon, de la DEA. Esta condena es una gran victoria para los miles de agentes de la DEA en todo el mundo, para todos nuestros compañeros agentes en los Estados Unidos, México y alrededor del mundo, quienes trabajaron incansablemente para presentar a este hombre ante la justicia. Cayó el telón. La leyenda de aquel narcotraficante poderoso e intocable se apagó. Poco después del juicio, recibió un correo electrónico con un título impreciso. No estaba seguro de qué hacer con él. Había compañeros de muchos medios, entre ellos Keegan Hamilton, un reportero del portal Vice News. Joaquín El Chapo Guzmán usaba sus redes sociales para compartir con la audiencia lo que se decía y hablaba durante el juicio. Era de alguien que aseguraba ser un miembro del jurado. Fue una comunicación anónima, secreta. Esa persona tenía un deseo: compartir su experiencia como jurado en el juicio del siglo. Recuerdo que mis palabras exactas fueron, no puede ser, y fue. Sí, he estado leyendo tus tweets. Conversamos por 2 horas, durante las cuales la persona habló de todo sobre el caso, de cómo fue prestar servicio tras bambalinas. Después de su conversación con la fuente anónima, Keegan Hamilton publicó un artículo titulado «Un miembro del jurado habla por primera vez sobre la condena a un narcotraficante». El jurado había tardado 6 días en deliberar. Lo que discutieron sus miembros dejó de ser un misterio. Había una persona, entre las 12 que deliberaban, que cambiaba continuamente de parecer. Y esa era la resistencia, la obstinada resistencia, porque a pesar de la abrumadora evidencia, simplemente no estaba segura.
Algunos de los miembros del jurado rompieron en varias ocasiones las reglas. Según el entrevistado, ellos le mintieron al juez en ese momento, le dijeron que no habían visto nada, pero al mismo tiempo dijo que su decisión no se había visto afectada por esta información. El jurado tenía una difícil decisión. Según esta persona que es miembro del jurado, al menos 4 de ellos lloraron, estaban abrumados por la decisión, por la magnitud de esta decisión, pero también aliviados de que ya habían salido de todo este proceso. La integridad del jurado, del juicio y del veredicto se había puesto en duda. Jeffrey Lichtman, otro de los abogados de Guzmán. Estaba mostrando toda clase de conductas impropias. Creo que eso debería ser suficiente para obtener un nuevo juicio. La fiscalía se opuso a esto, pues consideró que lo publicado en Vice no era suficiente para probar un mal comportamiento del jurado, algo que el juez apoyó. El juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York negó este miércoles una solicitud de Joaquín El Chapo Guzmán para que se llevara a cabo una nueva audiencia probatoria sobre su juicio de este año, con lo cual determinó que no habrá otro juicio en su contra. Cinco meses después, el día de la sentencia. Afuera, Emma Coronel robando la atención de todos. Adentro, todos los ojos fueron para Guzmán. El bigote fue la primera cosa de la que me percaté cuando entró el Chapo. Es algo que no tuvo en ningún momento del juicio. No fue lo único que llamó la atención en la sala. Estaba sentado directamente frente a Emma y pude ver que el Chapo le hacía gestos. Parecía enviarle un beso y ella se lo regresó. Probablemente no podrán verse de nuevo. El juez le preguntó a El Chapo Guzmán si quería dar algunas declaraciones. Un silencio total envolvió el lugar. Guzmán dijo: primero que todo me gustaría agradecer a mi esposa, mi familia, a mis hijas por su incondicional apoyo durante este gran y largo proceso. Y ahí fue cuando vimos, creo que la reacción más notable por parte de Emma Coronel. Ella bajó la cabeza. Creo que en ese momento estaba siendo afectada por lo que decía el Chapo. Guzmán continuó: con todo respeto, ha sido una tortura. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida. Ha sido una falta de respeto a mi dignidad humana. Estos 30 meses han sido llenos de tortura. Lo que sí jamás escuchamos de su boca fue algún tipo de arrepentimiento o de remordimiento por todos los crímenes de los que ya ha sido hallado culpable, por todo el sufrimiento de la gente que él fue responsable de causar. El Chapo recalcó: no hubo justicia. Lo que pasó aquí deja muy claro que Estados Unidos no es mejor que los países corruptos que no respeta. Gracias, señor juez. Esa frase, esa crítica al gobierno estadounidense fue quizás la más fuerte que dio el Chapo durante estas declaraciones. Él dijo algo muy importante también, que a él lo iban a enviar a un lugar donde jamás íbamos a escuchar su voz. Cogan tenía la condena lista: cadena perpetua, más 30 años. Además, la fiscalía solicitó la incautación de $12,000 millones. Son las ganancias de Guzmán estimadas de 30 años de narcotráfico. Hasta ahora, el paradero de la supuesta fortuna de este narcotraficante es un gran misterio. Lo que ya no es que Joaquín Guzmán Loera pasará el resto de sus días tras las rejas. Ángel Meléndez, agente especial, Departamento de Seguridad Nacional. Y con la sentencia se separa el mito del Chapo del hombre Joaquín Guzmán. Y para el hombre es el final de la cuerda. Y es una realidad de la cual no se podrá escapar. Emma Coronel se retiró. Ni una sola palabra. Solo ella supo lo que pasó por su cabeza y su corazón. Lo que viene para ella es una incógnita. Richard Donahue, fiscal del Distrito Oeste de Nueva York.
Esta sentencia es importante y bien merecida. Significa que nunca más Guzmán verterá su veneno sobre nuestras fronteras para ganar miles de millones mientras se pierden vidas inocentes por la violencia y la adicción a las drogas. Esa misma noche, Guzmán, derrotado y destruido, se despidió de la Gran Manzana. Se fue como llegó, acompañado de uno de sus más grandes miedos, la soledad, para conocer su nuevo hogar, la prisión de máxima seguridad conocida como ADX Florence, en Colorado. Mónica Cano, psicóloga, criminóloga. Joaquín temía mucho que le quitaran el poder ver a sus cuatas, de su esposa, Emma Coronel, de su madre, de sus hermanas. Eso era algo que él no quería tener que vivir con ellos. Pero una parte del Chapo permanece libre. Su legado sangriento. Culiacán, zona de guerra. Lluvia de plomo por la breve detención de su hijo Ovidio, el 17 de octubre de 2019. No, él no tiene nada que ver, oiga. Ya paren todo, ya paren todo. Ya me entregué, ya paren todo. Los sicarios del narcotráfico superaron en balas y tropas al gobierno, y las autoridades optaron por liberar al hijo del Chapo, argumentando que lo hicieron para salvar vidas y evitar una masacre. El cártel de Sinaloa sigue vivo. ¡Ayúdame con la niña! María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad. La detención del Chapo, la sentencia, no cambia nada. Probablemente lo que sí nos afecte muchísimo como mexicanos es cómo las nuevas generaciones que están llegando, que este cambio generacional que se está dando, qué nivel de violencia tienen, cómo están viendo el negocio, cómo están socializando el negocio, cómo están interactuando con la sociedad, con qué nivel de violencia o no, si están respetando códigos o no. Por un lado, y por el otro, pues las peleas criminales, ¿no? Esta atomización, esta explosión criminal. Carmen Aristegui, periodista de CNN. El Mayo Zambada, en todo caso, pues se queda ahí como el gran líder vivo del cártel de Sinaloa. Tristemente, pues no parece que vaya a pasar nada muy distinto a lo que ya pasaba con el Chapo dentro o fuera de la cárcel. Son estructuras criminales que han operado por décadas y que puede descabezarse al cártel tal o cual, puede detenerse a tal o cual criminal, pero hay una capacidad de reposición de los liderazgos muy pronta y la maquinaria sigue funcionando. Creo que el gran tema aquí es no seguir descabezando cárteles, sino realmente plantearse como sociedad, como humanidad, cuál es el camino verdadero para desmontar lo que conocemos como crimen organizado. En México la sangre sigue derramándose. Más de 252,000 muertos por violencia desde 2006 y cerca de 40,000 desaparecidos. Joaquín, el hombre y el mito del Chapo, son dos rostros que compartieron no solo al mismo hombre, sino la misma mirada. Joaquín Guzmán fue libre de sus actos, pero preso de sus consecuencias, de su poder, de su avaricia, de su maldad. Gracias por habernos acompañado en este podcast de CNN en español. El Chapo, dos rostros de un capo. Hasta una próxima ocasión. No olviden suscribirse, dejarnos una calificación y revisión en Apple Podcasts. Y recuerden que pueden encontrar El Chapo, dos rostros de un capo, en su aplicación de podcast favorita.